5, 4, 3, 2, 1. Ofensiva aliada en Europa. A partir de 1942 se apreciaron los primeros síntomas de agotamiento en las fuerzas del eje. En octubre de 1942, la Afrika Korps se vio obligado a retroceder en el norte de África. En noviembre de ese mismo año, las tropas rusas emprenden la contraofensiva y cercan al ejército alemán en Stalingrado. En el Pacífico, la escuadra japonesa es estrepitosamente derrotada en la batalla de Midway, junio de 1942. La guerra comenzaba a cambiar de signo. Los países aliados eran Reino Unido, Estados Unidos, Unión Soviética, Francia, China, América Latina. Las potencias del eje eran Alemania, Italia, Japón, Hungría, Eslovaquia, Croacia, Rumania, Bulgaria. Se refiere a potencias del eje a los pactos firmados por Alemania e Italia antes de la Segunda Guerra Mundial, a los que también se unió Japón una vez comenzada la guerra. Además de estas potencias, otros estados menores albergaron esos pactos, unos por afinidad política y otros por temor. En el siguiente mapa se muestra la ubicación de las potencias del eje y sus aliados de junio de 1941. De color negro están las potencias del eje, de color azul los aliados occidentales y de color rojo la Unión Soviética. Mientras la Unión Soviética resistía, se producía un cambio cualitativo en el conflicto al aclarar Alemania e Italia la guerra a Estados Unidos. A la América Latina, que en gran medida había estado observando la guerra desde lejos, comenzó a comprometerse por lo menos a nivel de declaraciones, y el 1 de junio de 1942, México se le aclaró la guerra a las potencias del eje. La lucha también estaba cambiando en la Unión Soviética. Las tropas alemanas que llegaron a Stalingrado con decisión de apoderarse de los oleoductos que proporcionaban en petróleo del Cáucaso a las ciudades rusas del norte, encontraron una resistencia prácticamente infranqueable. La batalla de Stalingrado fue el episodio bélico más importante en la reversión de la dinámica de la guerra posterior a una sangrienta batalla que duró varias semanas. El ejército soviético logró sobrevivir al ataque en una ciudad totalmente destruida. El resultado fue total derrota del ejército alemán, que perdió varias decenas de miles de hombres. 200 combatientes alemanes cayeron prisioneros del Ejército Rojo con la intervención norteamericana, y después de perder la iniciativa en el frente oriental, Alemania sufrió un lento debilitamiento en otros frentes que fue reduciendo su capacidad de iniciativa. En el frente oriental, la situación seguía empeorando. Para los alemanes, las líneas logísticas muy extendidas, las bajas excesivas y las dificultades para el abastecimiento de las industrias disminuían la capacidad germana para sostener el esfuerzo de la guerra. Los alemanes llevaron la iniciativa en las campañas bélicas, pero a partir de 1943 comenzaron las primeras victorias aliadas. En agosto de 1943, los aliados tomaron Sicilia, y el 3 de septiembre de 1943 desembarcaron en Italia para comenzar la lenta reconquista de la península. En el Pacífico, los ataques japoneses a las bases americanas de Midway y Guadalcanal fueron detenidas, mientras en el Atlántico la producción de barcos y submarinos de los aliados aventajaba el esfuerzo alemán.
Tras ser derrotado en 1943 en África Corps, se produjo el desembarco de los franceses en Sicilia para pasar a la península italiana, desde el sur y hacia el norte. Victoria aliada en el norte de África. Ofensiva aliada en Italia. Contraofensiva soviética que recupera casi todo el territorio ocupado por Alemania. Ofensiva de Estados Unidos contra Japón en el Pacífico. En enero de 1944, los alemanes no pudieron mantener el sitio de Stalingrado y comenzaron a retirarse. En junio de ese mismo año, los aliados entraron a Roma. Avance de la Unión Soviética en el este de Europa. Ocupación aliada de parte de Italia. El 6 de junio, el desembarco aliado en las costas de Normandía y posterior liberación de Francia. El 25 de agosto, de Gaulle y su Estado Mayor entraban en París ante el jurídico general. En septiembre de 1944, los ejércitos aliados recuperan Bélgica y Luxemburgo, y en octubre Grecia. Las tropas soviéticas entraron a Varsovia. En enero de 1945, durante el mes de abril, penetraron en Alemania, y el 2 de mayo de 1945 se produjo la ocupación de Berlín, ocupación del norte de Italia, y el 7 de mayo de 1945, Alemania se rindió a las fuerzas aliadas y de Japón a agosto, con lo cual terminó formalmente la guerra en Europa. La Guerra del Pacífico 1937-1945. La Guerra del Pacífico tuvo lugar en el Océano Pacífico, sus islas y Asia Oriental, entre 1937 y 1945. En la actualidad, muchos japoneses usan el término Guerra del Pacífico, mientras que otros emplean Gran Guerra de Asia Oriental. En 1937, Japón reinició su expansionismo por China, iniciando la Segunda Guerra Sino-Japonesa. Después de librar dos batallas con la Unión Soviética con resultados adversos, Japón ocupó la Indochina, colonia francesa, buscando finalizar la larga contienda en China. El Reino Unido, los Estados Unidos y otras naciones con intereses en la región, respondiendo imponiendo un embargo económico que amenazaban sin asfixiar a pequeños países. Después de fallidas negociaciones, Japón atacó simultáneamente, sin previa declaración de guerra, al territorio controlado por los Estados Unidos, el Reino Unido, Tailandia, Holanda, en diciembre de 1941. El ataque japonés no logró acabar con las armas estadounidenses en el Pacífico, aunque la debilitó. El Japón logró conquistar las Filipinas, Malasia, Birmania, las Indias Orientales, holandesas, Hong Kong y emprendiendo una ofensiva en el Océano Índico en 1942. El avance japonés se detuvo ese mismo año, después de las derrotas en la batalla del Mar de Coral, esta última con resultados desastrosos para el Japón. En los siguientes años, Japón continuó lanzando ofensivas en China, sin obtener la rendición del gobierno de Chiang Kai-shek. Los británicos probaron al mismo tiempo ser incapaces de recuperar Birmania, pero lograron detener un ataque de japonés a hindúes nacionales contra la India británica. Estadounidense por el Pacífico logró forzar una gran batalla naval, conocida como la Batalla del Mar de las Filipinas, donde la Armada nipona sufrió pérdidas irreemplazables, que fueron explotadas en la Batalla del Golfo de Leyte. Desde entonces, la superioridad naval estadounidense en el Pacífico fue indiscutible. Para 1945, los aliados habían recuperado Birmania, Nueva Guinea, Borneo, las Filipinas, las Islas Salitinas, ocupado territorio japonés. Ambos bandos se prepararon para prestar batallas en las grandes islas niponas. El lanzamiento de bombas atómicas en agosto de 1945 coincidió con la invasión soviética de Manchuria, controlada por Japón desde 1933.
el Escuadrón 201 de México se preparaba para lanzar ataques a la Okinawa, aunque esto no se pudo lograr, ya que se habían lanzado las bombas atómicas sobre Japón, dando fin a la guerra. Japón aceptó la rendición incondicional, 15 de agosto de 1945. Siendo ocupado por las tropas americanas y viendo reducida la extensión territorial, las islas de archipiélago principal. La Guerra del Pacífico significó la caída del Imperio japonés, convirtiendo a Estados Unidos en la primera potencia del Pacífico. Inició el declive anglo-francés en el sudeste de la isla, y debido al gobierno nacionalista en China, que fue reemplazado luego por el gobierno comunista de Mao Zedong, la Unión Soviética conservó el control de sus territorios en el legado oriental y luego participó en la división Corea. Las convocaciones fueron Japón con el lado en la potencia aliada en la Segunda Guerra Mundial, incluyendo a China, los Estados Unidos, el Reino Unido, Australia, Filipinas, Holanda y Nueva Zelanda por el otro. La Unión Soviética rechazó la temprana ataque japonesa en 1939 y permitió neutra hasta el primer bombardeo atómico sobre Hiroshima.